Es que quería pedirle un aumentito. Un aumentito. No, un aumentazo. Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Foco. Soy Karen Fernández, estoy en compañía de Saúl Hernández y Alberto Arene. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Listos para un nuevo programa? Por ejemplo, yo quiero contarles que en Matices hoy vamos a tener una entrevista con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa. Con él vamos a iniciar tratando el asunto de la reducción en el presupuesto del tribunal. Hay que recordar que estamos ya a menos de un año de las próximas elecciones de alcaldes y diputados y el presupuesto del tribunal fue reducido en un 35%. Exactamente. También en este programa tendremos como entrevistado a una persona referente en la región, Alberto, que ha estado muy pendiente de la situación de los derechos humanos en América Latina. Coméntanos un poco de quién se trata. Efectivamente, vamos a tener en suma a José Miguel Vivanco, un reconocido analista, activista de derechos humanos, director para las Américas de Human Rights Watch, es decir, una reconocida organización de derechos humanos, y vamos a tratar precisamente la impunidad del régimen venezolano y además los desafíos de El Salvador en materia de derechos humanos. Va a ser una interesante entrevista. Les quiero comentar también a ustedes dos y también a ustedes que están sintonizando el inicio de este programa que también tenemos el resto de los segmentos. En Prisma, por ejemplo, estaremos abordando la propuesta en el Congreso de los Estados Unidos que se ha comenzado a promover y discutir sobre un nuevo impuesto del 2% a las remesas que son enviadas por los compatriotas del Triángulo Norte Centroamericano a sus países de origen. Y también en nuestro segmento de retratos estaremos conociendo un poco de la vida de Roque Dalton. Eso es parte del programa que tenemos preparado para ustedes. Quédense con nosotros, así es, iniciamos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes. En este programa de Focos en Zoom vamos a tocar dos temas fundamentales: la impunidad de la dictadura venezolana y también vamos a abordar los desafíos de El Salvador hoy en derechos humanos. Para eso me acompaña José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un agrado estar contigo, Alberto. Gracias, José Miguel. Vamos a ver, el tema de Venezuela está en la coyuntura nacional e internacional. Y es por eso que decidimos abordarlo con una de las personas más vinculadas al análisis de este tema desde hace muchísimos años. Es un gusto tener a José Miguel Vivanco, quien esta semana en el diario de hoy afirmó que en Venezuela hay una tiranía trincherada en el poder. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una institución democrática en pie en Venezuela, independiente,
que sea capaz de frenar, de sancionar, de prevenir abusos. La concentración de poder es total. Se trata de un régimen cívico-militar, militares en ejercicio activo y otros en retiro, hacen parte del gabinete y tienen responsabilidades políticas muy importantes en el gobierno de Maduro. Pero José Miguel, este control total del poder, yo lo ubico desde el año 2004 aproximadamente. ¿Por qué antes no, yo sé que la situación se ha deteriorado, pero antes no se hablaba de que se había roto el hilo constitucional? ¿Por qué ahora sí? A ver, desde el 2004 el gobierno se hizo de la Corte Suprema. Incrementó el número de magistrados de 20 a 32 y logró controlar desde esa fecha la Suprema Corte de Venezuela. Y eso lo hizo Chávez, como tú bien dices. Pero a poco andar, esa Corte Suprema, al igual que el resto de las instituciones en Venezuela, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, o al Ministerio Público, o a tribunales inferiores, que ya no eran parte de la Corte Suprema, todavía hacían algunos esfuerzos por marcar algún grado de independencia. Hoy, en cambio, están todos absolutamente alineados con el actual gobierno. Y a pesar que la oposición ganó el control en términos abrumadores en las últimas elecciones al Congreso de la Asamblea Legislativa, esa Asamblea Legislativa no ha podido en la práctica gobernar. ¿Y por qué se dice que hay una ruptura del orden constitucional, respondiendo derechamente a tu pregunta, por parte de la mayoría de los Estados miembros de la OEA cuando condenan la situación en Venezuela? Porque la Corte Suprema llegó al extremo de despojar al Congreso de Venezuela de sus facultades legislativas y asumirlas ella, la Corte Suprema. Se transforma en la práctica en el Parlamento en Venezuela. Eso le costó a Venezuela, al gobierno de Maduro, a pesar de que luego intentó echar marcha atrás parcialmente, una condena tajante que subsiste hasta el día de hoy por parte de los Estados miembros de la OEA, que sostienen que hay allí un rompimiento del orden constitucional. O sea que podríamos decir que la manera ya más evidente o descarada del control absoluto del poder se dio en estos últimos 2 meses. Así es. En los últimos, eso es justamente lo que desencadenó unas protestas pacíficas por parte de la oposición y la sociedad civil, y al mismo tiempo esa fue la justificación por la cual la OEA impuso sanciones, digamos, no derechamente, no aún sanciones, pero sí anunció que estaba preocupada por la situación de Venezuela y condenó el rompimiento del orden constitucional. Precisamente en la última sesión del Consejo Permanente de la OEA, 19 países votaron a favor de una reunión de los cancilleres del sistema interamericano para decidir si aprobar o no la Carta Democrática. Pocos días después, el presidente Maduro dijo que se conformaría una asamblea constituyente sin llamar a elecciones, o sea, que no fuese el producto de elecciones, y con sectores afines al chavismo, disolviendo la Asamblea Legislativa y profundizando la represión. Esto es pues lo último que ha sucedido en esta semana, y la gran pregunta es si se logrará que 24 cancilleres invoquen la Carta Democrática. Yo creo que la degradación de la situación en Venezuela, desde el punto de vista político, pero también la crisis humanitaria, la falta de alimentos y medicinas, la concentración de poder, el abuso de poder, la existencia de prisioneros políticos, las restricciones a la libertad de expresión y estas últimas medidas tomadas por el régimen. Primero decidió denunciar, es decir, desafiliarse del tratado de la carta que genera la OEA, que constituye la OEA. Algo que por lo demás no lo puede hacer sin la participación del Congreso, de la Asamblea Legislativa. De hecho, el secretario general ha pedido un informe del Departamento Jurídico de la OEA para ver qué opina el Departamento Jurídico de la denuncia, es decir, del retiro de Venezuela de la Carta de la OEA. Ya veremos cómo se va a resolver eso. Pero este llamado a una asamblea constituyente, como si ese fuera el problema de Venezuela. Además, quienes controlan el proceso, la llamada Comisión Presidencial Constituyente, está presidida por el vicepresidente Jagua y por la primera dama, la
la señora Cilia Flores, al igual que una serie de otros integrantes del gobierno, todos integrantes del gobierno, y anuncian que los constituyentes serán 500, de los cuales 250 serán elegidos por lo que llaman en Venezuela el poder comunal, por distintos sectores de la población, lo cual va a tener, evidentemente, el propósito es que tenga una composición corporativa, ¿no? Algunos elegidos, otros designados a dedo por el chavismo. Esto realmente no es serio, es simplemente un esfuerzo por cambiar el libreto, distraer la discusión y seguir aferrado al poder. Bueno, además de disolver la Asamblea Legislativa, donde la oposición ganó por 2/3 precisamente de los votos, ¿verdad? Aunque después hayan ellos destituido a algunos de los diputados para conformar los 2/3. O sea, las consecuencias de destituir la Asamblea Legislativa, el Parlamento electo democráticamente, ya con eso es bastante, pero además no elegirían a nadie por un voto secreto, transparente, etc. Pareciera que la idea es que la mitad de los constituyentes fueran elegidos y la otra mitad fueran designados por los poderes llamados comunales, que es una invención de Chávez, para competir con las autoridades municipales electas. Son agrupaciones gremiales afines al chavismo. Desde el punto de vista de la Constitución bolivariana, cuya redacción fue liderada por Chávez, ¿esto sería constitucional? Mira, no hay ningún constitucionalista serio en Venezuela que esté avalando este proceso. Pero al margen de la discusión técnico-jurídica, esto es evidente que constituye una desviación, un esfuerzo por distraer la atención, pero que no ha convencido en Venezuela ni ha convencido a la comunidad regional. De hecho, la Cancillería del Brasil ha calificado este hecho como un golpe de Estado y la Cancillería de Argentina en términos similares. Yo creo que este esfuerzo del presidente Maduro le puede salir muy caro, especialmente en el ámbito regional. En todo caso, está en la agenda la invocación a la Carta Democrática, todos estos elementos que tú estás señalando de los cambios para empeorar que han sucedido en las últimas 2 semanas en Venezuela, me imagino que van a tener una incidencia en la posición de algunos gobiernos que todavía no se habían pronunciado claramente. En el caso de que se adoptara esa resolución, ¿cuáles serían las consecuencias concretas de que se invoque la Carta? Algunos dicen que si ya se invoca la Carta y entonces el régimen venezolano se siente ya sin compromisos al respecto, la capacidad de influencia del sistema interamericano sobre Venezuela sería menor. Pero en cualquier caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Mira, a ver, de que Venezuela se lograran los 2/3 de los votos para... Muy bien. Hasta ahora hay 19 estados dentro de la OEA que se han manifestado en favor de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para examinar la situación de Venezuela. Ahora, veremos si existen los 24 votos. 24 votos que son los 2/3 de los estados miembros de la OEA para aplicarle la Carta Democrática. La Carta Democrática, en todo caso, ya está en curso, ya está en aplicación. De lo que se trata es de verificar, de determinar si existen los 24 votos ya para sancionar al gobierno de Maduro. Pero Maduro ha optado por retirarse de la OEA. Sin embargo, de acuerdo a las reglas del juego jurídicas que se compromete uno a respetar cuando ratifica la Carta de la OEA, son 2 años que uno sigue estando vinculado a la OEA y tiene obligaciones jurídicas. Además, si se quiere retirar, tiene que pagar la deuda que Maduro tiene con la OEA, que son más de $8 millones. Pero además tiene que aprobarlo el Parlamento. Pero además debería contar con un trámite ante el Parlamento. ¿Por qué? Porque resulta que la Carta de la OEA es el fundamento jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no surge de la nada, está inserta en la Carta de la OEA. Si tú adhieres a la Carta de la OEA y ratificas y eres un Estado miembro de la OEA, te comprometes a cooperar
y a ser fiscalizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada menos. Como se trata entonces de un mecanismo de control en materia de derechos humanos, es, de acuerdo a la Constitución bolivariana, que le otorga a estos tratados que tienen mecanismos de control y de protección de derechos humanos rango constitucional en Venezuela, la Asamblea Legislativa a la que debe participar tanto en la ratificación como en el retiro de un tratado que tenga mecanismos de control en materia de derechos humanos. Vamos a ver qué ocurre, pero lo que podría suceder en una reunión especial de cancilleres sería en la práctica una exigencia muy clara a Venezuela por la liberación de los prisioneros políticos, un calendario claro de elecciones, la restitución de los poderes del Estado con una asamblea cuya autonomía e independencia sea respetada, pero también una reconfiguración de la Suprema Corte y del Poder Electoral, y por cierto, una colaboración o cooperación por parte del gobierno de Venezuela con entidades internacionales que están dispuestas a aliviar, a paliar los efectos de esta crisis humanitaria que afecta especialmente a los más pobres. Bueno, eso implica que el gobierno de Venezuela se involucre con la OEA para impulsar estos cambios, pero no pareciera que hay voluntad de hacerlo. No, porque la naturaleza del régimen es el de una tiranía. Una tiranía usualmente se rechaza este tipo de ofrecimientos o de apoyos o de críticas y se atrinchera digamos, en el espacio de poder que tiene, que no es menor en el caso de Venezuela. Pero creo que es cada vez más creciente la sensación de un gobierno paria, es decir, de un gobierno aislado, marginal. Ya son muy pocos los estados que están dispuestos a prestarle apoyo al gobierno de Maduro, muy contados, diría yo que no es más que un puñado de gobiernos que ideológicamente se sienten representados por ese gobierno, y creo que al gobierno de Maduro le importa muchísimo lo que pueda ocurrir en el marco de la OEA. Eso explica la reunión que ha convocado acá en El Salvador del CELAC con la intención de tratar digamos, de medir fuerzas o hacer algún tipo de control del daño respecto de lo que se ha resuelto en la OEA. O sea, fue un espacio alternativo de la OEA creyendo que iba a lograr apoyos que tampoco logró porque muchos cancilleres ni vinieron y no pudo haber un comunicado de consenso, una resolución, ¿verdad? Efectivamente. Muchos observadores están diciendo que esto fue verdaderamente un fracaso. Pero en cualquier caso vamos a hablar de cuáles son los escenarios, los desenlaces posibles de Venezuela cuando regresemos de este corte comercial. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras en cuota especial de $55.49 y recibe gratis una alisadora más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obséquiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas en cuota especial de $17.80. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Estamos conversando con José Miguel Vivanco, director para las Américas del Human Rights Watch, la organización de derechos humanos que ha jugado un papel tan importante desde los 80s con nuestros países en Centroamérica, pero en el resto de Latinoamérica. Bueno, todo indicaría que la gente en Venezuela está perdiendo el miedo y que estaría más dispuesto a jugársela para sacar a la dictadura del poder. La combinación de la crisis humanitaria con la represión
etcétera, pareciera que hay un cambio en el sentimiento y en la disposición de la gente después de 18 años en el gobierno del chavismo. Esto agudizaría la represión del gobierno de Maduro con más asesinatos, heridos y presos, y todo indica que se va a agudizar la crisis económico-social y la misma crisis humanitaria. ¿Cómo ves los posibles desenlaces de la crisis venezolana? ¿Tú consideras que el momento de las grandes definiciones está cerca? ¿Se podría prolongar por más tiempo esta situación tan difícil con todos los costos humanos y sus consecuencias? ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que la situación es sumamente delicada, muy grave. Mi impresión es que Venezuela está al borde del precipicio y que el gobierno está jugando con fuego, está tratando de conseguir oxígeno y, como ya dije, aferrado al poder. Aquí no veo una voluntad por parte del gobierno del señor Maduro de abrir genuinos espacios y mostrar una voluntad, digo, de buena fe por desactivar esta situación y bajar los decibeles. Al contrario, lo que advierten, lo que prometen es más brutalidad, más represión. La represión se está dando todos los días con una violencia extraordinaria digamos, cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana y por estos colectivos que son pandillas de delincuentes armados, que son responsables de de los mayores números de asesinatos políticos, digamos, de personas que están manifestándose. Pero que están vinculados al régimen y apoyados por el régimen, y financiados y armados por el régimen. Así es, y el propio Maduro ha anunciado recientemente que va a armar con armas largas AK-47 a milicianos, 500.000 milicianos. Todo esto es realmente muy explosivo, muy grave. Si acá no hay una intervención fuerte, firme, de la comunidad regional, yo no sé cómo Venezuela va a salir de esta situación tan grave. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de José Miguel Vivanco en El Salvador con su conocimiento de la situación de los derechos humanos para hablar precisamente de los desafíos del Salvador hoy en derechos humanos. Un cuarto siglo después de los acuerdos de paz, ¿cuáles son los desafíos del Salvador en derechos humanos, los principales que tú estás viendo? Mira, yo creo que El Salvador tiene unos índices de inseguridad, unas cifras de homicidios que realmente son muy graves, muy serias, unos índices altísimos, probablemente de los más altos del hemisferio, y siguen siendo muy altos, ¿no? Y ante el desafío que representan las pandillas, las maras, el crimen organizado, que es un problema serio y que hay que abordarlo, en lugar de invertir seriamente en una fuerza pública, una policía profesional, capacitada, con recursos, para enfrentar este problema que no es sencillo, el del crimen organizado, más bien se militariza ese proceso, se incorpora a los militares. Hoy día son miles los militares que están en tareas propias de policía, lo cual en la práctica incrementa la violencia, porque los militares están preparados para la guerra, para el conflicto. El uso de la fuerza letal por parte de militares es muy distinto del uso de la fuerza letal por parte de policías. Y las cifras de violencia, y no solo de homicidios cometidos por maras, sino también de ejecuciones cometidas por agentes del Estado, es decir, por policías y por militares. Es un problema muy serio, que se debe abordar con rigor, con seriedad, no con demagogia, como usualmente ocurre en América Latina, y esto no es ajeno al caso de El Salvador. Y para terminar en el problema de seguridad, está la situación de las prisiones. Las prisiones salvadoreñas cuentan con unos índices de hacinamiento que son realmente incalificables, ¿no? Con unos índices de insalubridad. Y en la práctica uno puede advertir una especie de abdicación gradual de la autoridad, dejando a las prisiones bajo el control de las mafias, ¿no? Eso realmente no es una política criminal seria, si se quiere realmente bajar los índices de delincuencia y rehabilitar a esas personas que están
por fuera de circulación, privada de su libertad porque han cometido algún delito. Por supuesto, este es el gran tema que nos ocupa y que tiene varias aristas, varias manifestaciones. ¿Qué otro tema tú ves como fundamental en la agenda de derechos humanos? Yo creo que hay una asignatura pendiente en El Salvador que es muy, muy seria y que tiene que ver con los derechos reproductivos de la mujer, con la prohibición absoluta que existe en este país, al igual que en un par de países más de la región, de la opción de interrumpir el embarazo por parte de la mujer cuando es víctima, por ejemplo, de una violación, o cuando la vida de la madre o la salud de la madre está ciertamente en peligro, o cuando no hay viabilidad del feto. Esas son las circunstancias que justifican realmente la interrupción del embarazo. Hoy día hay discusiones en ese sentido en Chile, se está avanzando, yo diría con seriedad, es muy probable que se logre despenalizar en estas tres circunstancias. Este es un debate que en El Salvador prácticamente no existe. Son contados, digamos, los sectores, especialmente conservadores, que están dispuestos a tratar el tema. Yo tuve felizmente una muy buena reunión con un congresista, con un diputado de derecha, conservador, pero que en este tema está dispuesto a conversar, que es Juan Valiente, ¿no? Pero también Johnny Wright tiene posiciones, que también es un congresista que forma parte de la oposición, del Partido Arena, y que están dispuestos por lo menos a debatir esta materia y a, digamos, examinar cómo autorizar en circunstancias extremas como las que acabo de mencionar la interrupción del embarazo de la mujer, que en este caso, al no permitirlo y prohibirlo completamente, constituye una violación de derechos humanos. El Salvador es objeto de condenas por parte tanto en el marco de Naciones Unidas como el sistema interamericano por esta prohibición absoluta. Bueno, si Chile despenaliza el aborto para estos casos a los que has hecho referencia, entiendo que nos quedaríamos El Salvador y Nicaragua como los únicos países, ¿verdad? Con los países que tienen la legislación más absolutamente draconiana, ¿no? Y que prohíben en términos absolutos el aborto, incluso cuando pueda haber un informe médico que muestra que el feto no tiene posibilidades de sobrevivir, o que la salud o la vida de la madre se encuentra en serio riesgo y hay que interrumpir el embarazo. Es decir, por Dios. Cuando han habido adolescentes, casi niñas, que han sido violadas. Claro, pero en primera circunstancia es absolutamente imprescindible darle las facultades a los médicos, a los facultativos, para que a la luz de un examen médico puedan decir, perdón, pero en razón de la salud de la madre, y no es que estemos legislando en términos abiertos en materia de interrupción del embarazo, en estas circunstancias concretas no cabe otra opción que para salvar la vida de la madre, interrumpir el embarazo. Pero en el caso de una violación, pero algunos por ejemplo, te dicen, José Miguel, que para estos casos, yo he oído opiniones en el sentido de que para esos casos el médico puede decidir y no se necesita despenalizar el aborto. No, mira, la práctica muestra que en la medida en que exista prohibición del aborto, como existe en El Salvador y como existe hasta el día de hoy en Chile, primero, los índices de la Organización Mundial de la Salud demuestran que se incrementan, pero en términos radicales, los números, las cifras de mortalidad materna, ¿no? Por todas las circunstancias que obligan a la mujer, especialmente a los más humildes, a abortar clandestinamente. Pero el problema central que todo esto tiene es que si tú les cierras las puertas a las mujeres para abortar en circunstancias tan dramáticas y no cuentas con una legislación precisa y clara para que los médicos puedan intervenir, los médicos no van a intervenir, porque hay riesgos que ellos puedan ser objeto mañana de una investigación penal. Y por eso no van a asumir esos riesgos a menos que exista una autorización explícita en los códigos. Para eso se requiere una discusión seria legislativa donde intervengan académicos, juristas y médicos. Pero volviendo al tema de la violación es, si tú prohíbes el aborto en casos de violación, lo que haces es
revictimizar a la mujer, porque son en 2 oportunidades en que la mujer no tiene control y no tiene autoridad sobre su cuerpo ni sobre su salud reproductiva. Cuando es víctima del crimen, de la violación, y luego porque el Estado le dice, usted no puede interrumpir el embarazo respecto de ese feto, que no tiene ninguna responsabilidad moral, ninguna, porque ha sido víctima de un crimen. Sin embargo, la vamos a obligar, so pena de ir a prisión, a concluir el proceso de gestación y dar a luz y no tiene control sobre su propia condición, sobre su cuerpo, sobre su salud. Eso va contra la dignidad humana, eso viola normas básicas que tienen que ver con la dignidad de la mujer, para poder en esas circunstancias excepcionales autorizarla, como existe por ejemplo en Alemania y en otros sitios, la autorización explícita que pueda recurrir a una intervención que permita interrumpir el embarazo. Hay un debate, efectivamente, para despenalizar el aborto en circunstancias extraordinarias. Entiendo que nadie está pidiendo en El Salvador el que haya abortos indiscriminados, sino que en esos casos extraordinarios. Pero en general esto se ha abordado como un tema a veces de salud pública. Ojalá se aborde con un tema de salud pública. Normalmente se aborda, Alberto, perdona un tema más bien un problema, una discusión religiosa. Sí. Es decir, las opciones religiosas tuyas y mías son perfectamente legítimas, ¿no? La discusión ética o moral es perfectamente válida. Pero acá no estamos hablando de si el aborto es moralmente reprochable o no. Lo que estamos hablando es cómo jurídicamente El Salvador enfrenta una situación donde hay mujeres y niñas que en circunstancias excepcionales, cuando está en juego su vida o su salud, cuando han sido víctimas de violación o cuando el feto no es viable de acuerdo a la ciencia, en esas circunstancias El Salvador está dispuesto a seguir amenazando a esa mujer con la prisión. Lo que estaba tratando de decir es que en El Salvador no ha sido ubicado el tema de la penalización del aborto como un tema en el centro de la discusión de derechos humanos. Y la pregunta entonces es si en el derecho internacional, y particularmente aquel vinculado con los derechos humanos, y en las organizaciones internacionales como Amnesty International, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si este tema de la penalización indiscriminada del aborto es considerada violatoria a los derechos humanos. Lo es porque en la práctica no solo vulnera la dignidad de la mujer, no solo le impone una carga abrumadora a la mujer, donde no le permiten opciones y puede estar en juego su propia vida. Lo es porque además en la práctica, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, incrementa la mortalidad de la madre, de las mujeres, especialmente las más humildes, y también porque facilita la impunidad. Mira tú, por ejemplo, la situación en la que se encuentra una menor o una mujer que ha sido objeto de una violación y que se ha practicado un aborto clandestino y ha logrado interrumpir ese embarazo. ¿Tú crees que esa mujer tiene algún incentivo para denunciar al criminal que le ha violado, que puede ser incluso un familiar en muchos casos, o un vecino, o alguien que ella conoce? ¿Tú crees que ella puede acudir a la autoridad y denunciar esos hechos? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque teme ser ella procesada, porque hay evidencias que ella se produjo o se causó una interrupción del embarazo. Entonces lo que haces en la práctica es clandestinizar esta discusión, no es colocar todos estos temas sobre la mesa y hacer un debate serio, que no es, insisto, un debate sobre opciones religiosas, tiene que ver con salud pública en la práctica. Pensando en una solución donde pueda lograrse un mayor consenso en la sociedad, pero también en los legisladores, ¿cómo conciliar desde una perspectiva humanitaria apegada a derecho el respeto por la vida del no nacido
y la despenalización del aborto. No, yo creo que la mejor opción es la opción que se ha dado en varios países europeos. De hecho, en estos días ha aparecido una columna en el periódico Hoy de un gran constitucionalista colombiano que es Rodrigo Uprimi, donde trata en términos bastante sencillos el problema. Y la solución es, en algunos países mantener la prohibición de aborto, pero autorizar la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias, que es justamente el proyecto que está sobre la mesa en el Congreso, que habría que discutir abiertamente, al margen de las ideologías, al margen de las opciones religiosas, discutirlo como un problema de salud pública, para el caso de la salud de la vida o de la viabilidad del feto, y como un problema de derechos humanos, derechamente, cuando se trata de la violación de una menor o de una mujer adulta que ha sido víctima de un crimen y que no desea seguir adelante con la gestación de un feto respecto del cual ella no tiene ninguna responsabilidad moral. En esa discusión es la que hay que dar, y hay que buscar fórmulas jurídicas que permitan darle salida a un fenómeno que aqueja y que afecta a miles de mujeres salvadoreñas, especialmente humildes, que no están registradas además, porque se mueven en la clandestinidad, y también afectan a miles de mujeres en Chile o en Nicaragua. Felizmente, en Chile ya se están ajustando la legislación interna a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En el artículo, en la columna de Rodrigo Uprimi al que tú haces referencia, él parte precisamente de la legislación alemana, que contempla el derecho del no nacido, que concibe la vida desde su incepción. Y sin embargo, los alemanes lograron precisamente conciliar estos aspectos con el derecho a la vida y a la salud de la madre, ¿verdad? Y respetando además los derechos humanos. Claro, porque hay un paralelo muy importante entre la Constitución alemana y la Constitución salvadoreña. En ambas constituciones se protege la vida desde la concepción, y se dice que el Estado tiene la obligación de proteger la vida del feto desde la concepción. Sin embargo, tratándose de circunstancias extraordinarias, el Tribunal Constitucional alemán ha señalado que allí hay que hacer una ponderación, es decir, un balance de derechos. El derecho de la madre a su vida o a su integridad en materia de salud, por ejemplo, cuando esté seriamente afectada la salud, o la inviabilidad del feto, ¿no? Y por otro lado, los derechos que pueda tener el feto desde la concepción. Y en esas circunstancias, el Tribunal Constitucional alemán ha dicho que por razones justamente de derechos humanos, de dignidad de la propia mujer, que no es un simple receptáculo, sino que es un ser humano que tiene autonomía, que tiene autodeterminación, que puede, digamos, disponer de lo que es su cuerpo y su salud reproductiva. En esas circunstancias en particular, incluyendo el de la violación, se autoriza la interrupción del embarazo en la legislación alemana sin tener que afectar o modificar la Constitución, un ápice de la Constitución que sigue intacta, al igual que la Constitución salvadoreña. De tal modo que esta discusión, este debate se puede dar sin que esto suponga una enmienda constitucional aquí en El Salvador. De ahí su importancia, y ojalá que esta legislación, que este enfoque nos lleve precisamente a lograr una solución de consenso en la Asamblea Legislativa cuando este tema se discuta. José Miguel, quiero agradecerte tu presencia en Focos y en este programa. Ha sido un gusto tenerte. Al contrario, un placer. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, amigos televidentes, este ha sido Zoom. Vamos con Prisma después del corte. Ya eres mi persona favorita, cada minuto
con todas tus recargas y sin ninguna suscripción. WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale una refrigeradora LG de 12 pies en cuota especial de $28.99 y recibe gratis una licuadora Wilmer. O sorpréndela con una elegante sala Alaska en cuota especial de $49.68. Y por tu compra obtén gratis un chinero con espacio para microondas. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Bienvenidos a Prisma. Esta noche explicaremos en detalle en qué consiste la propuesta de ley para financiar el muro fronterizo con México a través de la creación de un impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos. El pasado 30 de marzo, el congresista republicano de Alabama, Mike Rogers, introdujo ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos un documento bajo el nombre HR 183, en el cual se propone crear la Ley de Financiamiento Fronterizo 2017. En el documento se establece la creación de una tasa del 2% a las remesas enviadas desde Estados Unidos a los 42 países de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo Centroamérica, como uno de los métodos para poder financiar la construcción del muro entre Estados Unidos y México. El congresista republicano dijo que con esta propuesta se aspira a recaudar $1.000 millones al año, considerando que, según sus palabras, las remesas hacia países latinoamericanos representan unos $30.000 millones anuales. Según datos oficiales, solo en 2016 México alcanzó una cifra récord de $26.970 millones en remesas. En El Salvador, el ingreso por remesas fue de $4.576 millones. Los líderes republicanos han estimado entre $12.000 y $15.000 millones el costo de la construcción del muro fronterizo. Pero, ¿cómo impactará este impuesto en Centroamérica? Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, los ingresos por remesas representaron casi el 8% del Producto Interno Bruto de la región centroamericana y República Dominicana. En el caso particular de El Salvador, la cifra es 2 veces mayor, 17% del PIB. Y basándonos en los datos del Banco Central de Reserva, pareciera que este porcentaje se incrementará aún más en 2017. De acuerdo al último comunicado del BCR, las remesas familiares registraron un crecimiento del 12.4% durante el primer trimestre del presente año, alcanzando ingresos cercanos a $1.175 millones. Esto representa la mayor tasa de crecimiento lograda en los últimos 11 años. Mientras tanto, en Honduras creció 15.6% y en Guatemala 16.7%. Analistas consideran que la creación del impuesto a las remesas podría causar una disminución en las mismas, pero advierten que dicha reducción sería poco menos del 2%, porque para lograr que la medida sea efectiva y el porcentaje mayor, habría que aplicar la propuesta a los países de todo el mundo, no solo de América Latina. Es importante resaltar que esta propuesta se encuentra en la primera fase de presentación en la Cámara de Representantes y todavía deberá completar otros 7 pasos para poder ser aprobada en el Congreso de los Estados Unidos. Eso ha sido todo en Prisma. Al regresar, la entrevista con el magistrado Miguel Ángel Cardosa para evaluar los desafíos del Tribunal Supremo para las elecciones de 2018. Es que quería pedirle un aumentito. ¿Un aumentito? No. ¡Un aumentazo! Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador.
Buenas noches, bienvenidos a Matices, la entrevista que conducimos junto a Karen Fernández, a quien doy la bienvenida esta noche. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Saúl. ¿Listos para un nuevo espacio de entrevista aquí en Matices? Exactamente, esta noche estaremos abordando los desafíos que tendrá el Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones legislativas y municipales del año 2018. Hay variados temas, Karen, que tenemos en agenda. Coméntanos un poco de qué trata esta entrevista. Exactamente, creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que la Asamblea Legislativa aprobó esta semana que pasa el presupuesto extraordinario para la organización de las elecciones de 2018. Debemos recordar que en el próximo año vamos a tener elecciones de alcaldes y diputados. El Tribunal Supremo Electoral había solicitado 39.9 millones de dólares, pero la Asamblea Legislativa también, luego de que el Ministerio de Hacienda reformulara el presupuesto que se había presentado originalmente, terminó aprobando 25.8 millones de dólares. Esto implica que se ha reducido el presupuesto en un 35%. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han advertido ya que esta reducción podría afectar el proceso de conteo de votos y transmisión de resultados. Efectivamente, Karen, adicionalmente el ministro de Hacienda ha argumentado el recorte que ha hecho a la propuesta original del Tribunal Supremo Electoral, señalando que había partidas sobrevaloradas. Entre estas señalaba los rubros de remuneraciones, alquiler de locales, publicidad, organización, alquiler y compra de vehículos. Así es, Saúl, pero creo que el financiamiento, y es importante que lo digamos, no es el único problema al que se enfrenta el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, hay que decir que esta institución ha sido múltiples veces cuestionada públicamente por su credibilidad, y también hay muchas preguntas sobre la capacidad técnica que tendrá esta institución para llevar a cabo el proceso. Y para hablar sobre estos temas, damos la bienvenida a la mesa de Matices al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Cardosa. Magistrado, gracias por acompañarnos en Matices. Gracias, Karen, gracias, Saúl, muchas gracias. Un saludo a la población que está pendiente del programa. Muchas gracias por atender esta invitación, magistrado. Ya lo ha dicho Karen, son diversos los desafíos a los que se enfrenta el Tribunal Supremo Electoral para esta próxima elección. Y queremos empezar con el tema presupuestario, porque de acuerdo a lo que publicó Hacienda, el Tribunal Supremo Electoral ha solicitado de manera, en su propuesta original, para sueldos y horas ordinarias y extraordinarias, alrededor de 13.800.000 dólares para estas elecciones de 2018. Esto representa aproximadamente 6 millones más que 2015, magistrado. Y nos gustaría saber por qué o cómo justifica el Tribunal Supremo Electoral aumentar casi en 6 millones de dólares lo correspondiente a sueldos y horas extraordinarias para estas elecciones. Sí, primero quizás hay que iniciar hablando de el análisis y evaluación que el Tribunal Supremo Electoral hizo de las elecciones del 2015. Efectivamente, a 7 meses de haber llegado al cargo, este tribunal, en esta conformación, tuvo que enfrentar las elecciones del 2015, las cuales, sin que nosotros lo hubiéramos planificado, se convirtieron en las más complicadas, producto de una sentencia de última hora que introduce las listas abiertas, y quizás más que las listas abiertas en sí, es el fraccionamiento del voto. Hay que decirlo, somos el único país del mundo que fracciona votos. Eso lo convierte en una situación de complejidad que no la tienen en otros lugares. Enfrentamos las elecciones, logramos salir adelante con todos los problemas que se tuvo, están las autoridades legítimamente electas por la población, se respetó la voluntad de la población, sin embargo tuvimos problemas efectivamente, pero eso nos llevó, al finalizar todo el proceso, en noviembre del 2015, a hacer una evaluación de lo ocurrido y determinar cuáles eran los principales problemas y cómo resolvíamos esos problemas de manera responsable. Eso nos llevó a invitar a los partidos políticos, a ONGs, a la academia, a iglesias. Evaluamos lo ocurrido y logramos un documento muy importante que se lo presentamos a la Asamblea Legislativa con las propuestas que justificaban cómo resolver los problemas del 2015. Pero adicionalmente, tanto por sentencias de sala como por resoluciones de la Asamblea Legislativa, surgen nuevos retos adicionales a los problemas del 2015. El sistema electoral salvadoreño sigue un proceso de cambio. Las elecciones del 2012 no fueron iguales al 2015 y las del 2015 no son iguales a las que vamos a tener en el 2018. Las reglas cambian de una elección a otra y eso indica que uno tiene que adaptarse a esos nuevos retos. Esto nos llevó entonces durante el 2016
a analizar cómo resolvíamos los problemas del 2015 y cómo enfrentábamos los retos que teníamos para el 2018. Tratando de resolver los problemas, el principal, que repito, enfrentamos en el 2015 fue contar las fracciones de voto, que nos llevó a tener que elaborar actas de más de 13 páginas, de más de 13 folios, lo cual generó un problema para que los miembros de mesa llenaran esas actas. Entonces encontramos, y así nos lo dijeron los mismos partidos, la misma academia y las ONGs, que una de las alternativas para resolver el problema del fraccionamiento del voto es que es imposible contarlo en la mesa, es imposible que la gente en mesa cuente las fracciones, entonces era necesario utilizar tecnología. A ver, vamos a hacer una pausa. Ese es el primer problema. Muy bien, ese es el primer problema. Usted ya ha hecho un contexto de cómo llegamos hasta aquí. Sí. Pero la pregunta es puntualmente por este aumento de más de 6 millones en materia de salarios respecto al año 2015. ¿Cómo se justifica el aumento? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Por qué aumentar en esta cantidad los sueldos? Sí. Primer problema, tecnología. Segundo problema, el tribunal debe de llevar adelante un proceso de selección de los nuevos miembros de mesa. Se van a despartidizar, ya no son los partidos políticos los que van a poner a los miembros de mesa, los van a proponer, pero el tribunal tiene que garantizar que no estén afiliados. Frente a esa situación, más tecnología, más capacitación, el tribunal asume obligaciones que antes tenían los partidos políticos. Eso nos llevó a nosotros a la necesidad en varios rubros, casi todos los rubros, alimentación, transporte, se incrementan por estas nuevas obligaciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que ya no la van a hacer los partidos políticos, sino que el tribunal. En el tema tecnología, vimos que el equipo que nosotros planificamos, porque el presupuesto nos llevó a 39 millones y eso, 39 millones, describen un tipo de elección, es un diseño de elección que nos permite resolver los problemas. Uso de tecnología requiere que nosotros, por el tipo de equipo, que es complicado y sofisticado, teníamos que duplicar la cantidad de transmisores que en otros años utilizábamos con un operador adicional que no solo transmitiera los resultados utilizando el escáner, sino que se encargara de la logística del escáner. Iban a ser aproximadamente 2.100 aparatos tecnológicamente complejos distribuidos en todo el país que requerían una atención logística. Eso es uno de los puntos que nos incrementaba el número de personas. Magistrado, ahora, entonces nos está diciendo, el incremento de la partida de salarios y pagos de horas ordinarias y extraordinarias estaba dedicado entonces a contratar mayor número de personal, mayor número de operadores de los equipos tecnológicos y además el personal de mesa. Esos son unos, esos son unos. Otros son capacitadores. Antes nosotros capacitábamos a los facilitadores que iban a los partidos a capacitar y ahí se capacitaban aproximadamente a las 90.000 personas que participan en esto. Ahora eso lo tiene que hacer el tribunal. Subimos a 600 personas que se iban a contratar para capacitadores, los cuales desde luego también iban a trabajar horas extras. Hacienda aprobó 11.800.000 dólares. En total, 2 millones menos de lo que originalmente solicitaba el Tribunal Supremo Electoral. Sí. ¿Cuánto será el recorte de personal o de lo planificado en personal entonces con estos 2 millones de dólares menos? Precisamente esta semana, que hoy está terminando, hemos tenido conocimiento por diferentes fuentes de lo que ha sido reducido. Oficialmente todavía no tenemos esa información, el tribunal no la tiene oficialmente, pero extraoficialmente hemos logrado recoger y toda esta semana nuestro equipo de técnicos ha pasado revisando los ajustes que en la Asamblea Legislativa se hizo a propuesta de Hacienda para determinar técnicamente cuáles son las otras alternativas que tenemos. En principio, la reducción de 14 millones nos lleva a una decisión. Ese tipo de escáner que iba a permitir contar los votos en la mesa para resolver el problema del escrutinio en la mesa, ya no es posible tenerlos. Ajá. Hacienda, ya que estábamos hablando y que usted ha estado mencionando el asunto de los equipos y la tecnología, Hacienda ha reducido en 3.700.000 la propuesta original que presentó el tribunal para la adquisición de equipos informáticos. Pero lo que Hacienda es que la reducción se debe a que el tribunal va a recibir una donación de 2.000 equipos y que esta donación vendrá o viene como resultado de un convenio que se ha celebrado con la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Sí. Eso quiere decir que a pesar de que se recibe esta donación,
no es suficiente para la transmisión de resultados eficiente. Sí, lo que pasa es que ahí yo no sé si la gente del Ministerio de Hacienda, como no nos consultaron, no sé si se confundieron. El proceso de donación del gobierno, de la Comisión Nacional Electoral de Corea, a instancias de la web de la Asociación Mundial de Organismos Electorales es el siguiente. Nosotros, cuando nos dimos cuenta de la necesidad de tecnología, hicimos gestiones. Estamos hablando de noviembre del 2015, hicimos gestiones, el presidente Olivo se reunió en varias ocasiones y logramos acceder a una donación de $1.300.000, que en principio respaldaban la donación de 1.800 equipos, que eran unos escáneres que nos iban a permitir resolver el problema de la transmisión de resultados. Cuando la primera misión de coreanos viene a El Salvador y nosotros les presentamos nuestra verdadera necesidad, que es atender el escrutinio en la mesa y contar votos enteros, contar fracciones de voto y contar marcas de preferencia en los rostros de los diputados, ellos se llevan la necesidad a Corea, hacen un nuevo diseño de escáner para que cuente los votos y nos manda la nueva propuesta, pero esta propuesta es un mecanismo más complejo, es una máquina más compleja. Entonces nos dicen, miren, si atendemos esta necesidad que ustedes tienen, ya no les podemos dar 1.800 máquinas, les vamos a dar 350 máquinas. Entonces nosotros, programando atender 7 mesas por cada máquina, pedimos a Hacienda, y por eso se incrementó en aproximadamente 6 millones más la compra de equipo, para contar con 1.800 máquinas más de las 350 que teníamos. Y por eso pensábamos distribuir unas 2.100 máquinas en todo el país para contar votos y atender las necesidades en cada mesa. Pero eso ya no es posible. Es decir, que con el recorte que ha hecho Hacienda de los 3.700.000 a la propuesta original que ustedes presentaron para la adquisición de equipos, no solo no se quedan sin el dinero para poder contratar o poder adquirir estas máquinas nuevas, que son 1.800, dice, sino que además no reciben los 2.000 equipos de agua. No. A raíz de que ahora que Hacienda nos dice no es posible, ya, además que esta es otra cosa importante en el tema presupuestario, no solo que nos den el dinero, que lo den en tiempo. Es que si no lo dan en tiempo no es posible. Nosotros, para comprar estos equipos, necesitábamos haber comenzado el proceso de licitación, porque a pesar de que la donación provenía de Corea, la compra tenía que pasar un proceso de licitación. Necesitamos comenzar el 1 de marzo el proceso de licitación. Ya no fue posible, entonces nosotros comenzamos a hablar con Corea, y ya que lo ratifica la Asamblea Legislativa, que no nos dé el dinero para comprar los equipos, entonces hemos renegociado con Corea la posibilidad de rescatar los escáneres tradicionales y volver otra vez a los 1.800 máquinas originales que Corea nos ofrecía. Que serían como donación. Solo quiero clarificar algo. Entonces, a pesar de la reducción, se está buscando una manera de sustituir el proceso de conteo manual, que fue parte del problema complejo de las elecciones pasadas, o las posibilidades de que ese proceso manual se repita con este recorte presupuestario son altas. En principio, ya no podemos apoyar el proceso de conteo. El escrutinio ya no nos es posible. Lo que estamos logrando es rescatar escáner que con una mejor tecnología transmitan las actas. O sea, escrutinio sí se queda con problemas, transmisión sí se ha logrado. Problemas, y la tecnología va a apoyar, pero estamos tratando de buscar otras alternativas. Ahora, nos gustaría que nos responda algo, magistrado, porque la transmisión de resultados en el año 2015, con toda la problemática que usted ha planteado, finalmente fracasó respecto a otros años. Pero hubo un elemento, porque se había contratado a una empresa que posteriormente se determinó que no tenía la capacidad para poder hacer ese trabajo tal como había sido solicitado por el Tribunal Supremo Electoral. Usted ha dicho, de alguna manera con los escáneres trataremos de mejorar la transmisión, pero ¿qué hay de las empresas que manejan esto, de los operativos que manejan esto? ¿Cómo hoy sí van a garantizar a la población que se elige una empresa con las capacidades para hacerlo? Bueno, ese es otro tema, que habrá que ver cuánto es el dinero que nos ha quedado, cuánto es el dinero para transmisión de resultados, que podamos contratar una empresa que, haciendo una tercerización, asuma la responsabilidad total. Eso tendremos que ver cuánto dinero hay. Pero fíjese que en el 2015, transmisión de actas la tuvimos. O sea, las actas llegaron al CNPRE, tuvimos las actas. Los problemas que tuvimos fue con la totalización, con las inconsistencias que traían las actas.
y aproximadamente a las 6 de la mañana el día lunes, del día 2 de marzo del 2015, nosotros teníamos información para transmitir, pero empezamos a contrastarla y no tuvimos certeza de que la información fuera la real por los problemas de actas. Entonces decidimos ya no publicar resultados e irnos al escrutinio final, donde íbamos a revisar las actas e íbamos a tener certeza de los datos. Ese fue el problema que tuvimos. Ahora, si el dinero que nos queda alcanza para hacer una tercerización, lo que el tribunal piensa es contratar una sola empresa que asume el resultado de la integración. Como años anteriores. Como en los años anteriores al 2014 y 2012. Ahí hay una situación de carácter, sobre todo de carácter financiero burocrático. Nosotros como Estado no podemos resolver una serie de problemas que sí una empresa privada lo puede hacer. Pongo como ejemplo que en el 2014, Indra, que fue la empresa que trabajó, para contratar el sistema de transmisión tuvo que contratar internet dedicado. Entonces la empresa privada que en ese momento dio el servicio le pidió un anticipo a la empresa que iba a ser responsable. Entonces Indra le dio el anticipo porque ellos tenían esa facilidad. Una institución de gobierno no puede dar anticipo, sino que hasta que se preste el servicio. Magistrado, una pregunta final antes de que nos vayamos a un corte. En 2015, los magistrados, para justificar la contratación de la empresa que se había hecho, decían que habían atendido a las recomendaciones de sus asesores técnicos. ¿Cuánta certeza tenemos ahora de que si se terceriza y se decide contratar a una empresa, están solventadas esas dificultades que en el 2015 hicieron que a la empresa que se contratara finalmente resultó no ser la empresa más idónea? Sí, lo que ocurrió fue que en el 2015, con la intención, porque también es una deuda de todo el Tribunal Supremo Electoral, una deuda histórica, el Tribunal Supremo Electoral a este momento no tiene su propio sistema, no lo tiene. Hemos dependido de otras empresas y seguimos dependiendo de eso. Entonces, en el 2015, una de los grandes objetivos era lograr que el tribunal tuviera tu propio sistema. Y para eso el tribunal asumió la coordinación de 10, 15 empresas que iban a trabajar todo el proyecto. Tercerizar significa una sola empresa asume el compromiso. Y yo me entiendo con esa empresa y no con las 15. Claro. Entonces, esa es una de las alternativas que, ni modo, habrá que... Pero han reconocido que es la mejor opción, tercerizar todo el proceso completo y no hacerlo de manera fraccionada porque ya tuvimos la experiencia. Es una de las opciones, es una de las opciones que tenemos, porque la que andábamos buscando es poner los escáneres que contaban los votos. Claro. Eso se elimina. Viene otra opción que es tercerizar y probablemente podamos tener otras. A falta de dinero, si no se puede tercerizar, porque las empresas que al tercerizar y asumir un solo compromiso no van a aceptar que le paguemos 1 o 2 millones de dólares. Bien, entonces para resumir, lo que tenemos es que la opción con el presupuesto, con la propuesta de presupuesto tal y como estaba presentada, era asumir entonces desde el tribunal el proceso de transmisión. Pero ahora una de las opciones que se consideraría... Y escrutinio, transmisión y escrutinio. Era resolver el problema del escrutinio y hacer la transmisión. La misma máquina lo hacía. Exacto. Y ahora una de las opciones que se podría considerar es la tercerización. Sí. Cuando regresemos vamos a seguir conversando con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Cardosa. Ya volvemos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí!
estamos de regreso en Matices. Les recordamos que esta noche estamos platicando con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Cardosa. Magistrado, ya en el segmento anterior usted nos estaba explicando cuáles son las áreas o cuáles son las principales preocupaciones luego de que el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral ha sido aprobado, pero con un recorte del 35% con respecto a lo que se había solicitado originalmente. También nos decía que parte del gran problema en las elecciones pasadas, las elecciones del 2015, fue que el proceso de conteo del fraccionamiento del voto se tenía que hacer manualmente. ¿Eso va a volver a pasar en las elecciones de 2018? Sí, tal como pinta el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, y además hay que decirlo, tampoco ha habido reforma de ley para facilitar ese escrutinio. O sea, el escrutinio, si usted lee del artículo 200 del Código, por ahí se va a dar cuenta que ese proceso es bastante detallado en la ley y nos lleva casi paso a paso a un proceso manual. Entonces, eso seguirá siendo así, el proceso manual, si no se introduce alguna tecnología en mesa. Muy bien. Usted también ha señalado en el pasado, magistrado, cuando se tuvo que rendir cuentas sobre los resultados del 2015, que uno de los problemas con los que se encontraron muchas de las personas en las mesas fue la capacitación adecuada para hacer ese tipo de conteo, como lo ha señalado Karen, de manera fraccionada. Si usted nos dice que esto podría ocurrir ante el escenario de escasez presupuestaria, ¿cuál es la previsión que ustedes tienen de capacitación? Es decir, ¿cómo se está preparando el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuál es el plan de capacitaciones que tiene? ¿Cuántas personas se involucra? ¿Cómo será en esta ocasión? ¿Qué elementos se incorpora a las JRB? Sí. Bueno, ese es un tema fundamental, la capacitación. Efectivamente, nos pudimos percatar en el 2015 que tuvimos un problema en el manejo de las actas y además pudimos ver que gran parte de las personas que habían estado en capacitación no fueron las personas que terminaron en mesa. Y además que algunos ni siquiera terminaron, ya en la madrugada desistieron, no terminaron, se quedaron muy pocos completando las actas. Entonces, ahora es un reto fundamental para el tribunal capacitar a esas personas, garantizar que las personas se capaciten bien y que las que están capacitadas sean las que estén en la mesa, que sean las personas que lleguen a atender la mesa. Adicionalmente, en este componente hay que recordar que la sala ha obligado y que además se introduce una reforma en la ley de que estos miembros de mesa no deben de ser afiliados a los partidos políticos, que hay que despartidizar. La intención es poco a poco institucionalizar la mesa, reconvertirla a una mesa ciudadana y no una mesa partidaria. Como en otros países. Como en otros países. Sin embargo, la propuesta de mesa siempre va a venir de los partidos políticos y el tribunal tiene que verificar, como dice la ley, que estas personas no estén afiliadas a los partidos políticos. Pero si serán seleccionadas por los partidos políticos, es contradictorio, porque de alguna manera siempre están o siempre han pasado por el filtro del partido político. Es correcto que es así, hay alguna relación con el partido político, eso no hay la menor duda. Pero la sala, por la disposición constitucional que dice que los partidos tienen derecho a la vigilancia de todo el proceso y que el tribunal debe controlar que los organismos electorales, incluyendo la JRB, esté equilibrada frente a los partidos, es que la sala se ve en la necesidad de mantener la propuesta a los partidos políticos. Me da la impresión que es duplicar esfuerzos, magistrado. Usted me dirá, porque si anteriormente eran los partidos directamente, sin la intervención del tribunal, quienes constituían las mesas de los organismos electorales temporales, ahora no solo lo designan los partidos políticos, sino que también les suman a ustedes una nueva carga, que es tratar de verificar que estas personas no tienen vínculos partidarios. Que no estén, bueno, sí, la verdad es que la sentencia dice que no tenga vínculo ni formal ni material. El vínculo formal es estar afiliado. Ese es el que realmente nosotros vamos a verificar. El vínculo material existe desde el momento que lo propone un partido político. Además, es imposible, yo acepto esa tendencia de la sala cuando habla el presidente del Tribunal Supremo Electoral, del presidente de la Corte Suprema, pero de 95,000 personas que van a ser miembros de mesa, es prácticamente imposible que eso ocurra. Entonces, ¿entró la sala en una contradicción en su sentencia? Lo que pasa es que la contradicción existe porque estamos en un momento de transición. Realmente el diseño del Tribunal Supremo Electoral, que se repite en todos los organismos electorales, post acuerdos de paz, es con la participación de los partidos políticos. Y por eso se entiende que los partidos participan. La lógica de los firmantes de los acuerdos de paz fue que los partidos se cuidaran entre ellos en la mesa. Y sigue siendo la lógica. Pero hemos entrado en una transición
por la cual se están impulsando que aquellas personas que ejercen algunos ámbitos jurisdiccionales, como los jueces electorales o los miembros de mesa, vayan poco a poco dejando esa influencia partidaria para convertirse en elementos ya ciudadanos, elementos sin relación con los partidos políticos y que le den esa garantía. Vivimos esa transición y ese es parte de los problemas que nosotros entendemos que vamos a tener por la misma transición. Claro, pero hay que dar pasos ya para ir logrando eso sin dejar de tener las elecciones, porque lo más peligroso en esto es que no tengamos a los miembros de mesa. O sea, sabemos que en el 2015 la gente terminó cansada. Muchos no querrán colaborar y tampoco uno se puede poner muy estricto con muchos requisitos si lo importante es hacer las elecciones y garantizar que poco a poco introducimos el nuevo mecanismo que es ir ciudadanizando a las mesas. El tribunal tendrá que levantar una base de datos, tendrá que capacitar a esta gente, garantizar que esta gente llegue y poco a poco irla institucionalizando, convertirle en un funcionario electoral. Magistrado, antes de seguir revisando los recortes y ajustes del presupuesto, ya usted decía que el problema de fondo tiene que ver entonces, o la contradicción de fondo podría estar en el diseño mismo de la institución del Tribunal Supremo Electoral. ¿Se debe entonces despartidizar el tribunal? ¿Las reformas deberían de orientarse hacia ahí, hacia que los magistrados dejen de guardar relación con los partidos políticos? Es una pregunta muy interesante. Yo, en mi análisis, puedo llegar a la conclusión que el diseño post acuerdos de paz después de 25 años ya dio todo lo que tenía que dar. Hay que trabajar en un nuevo diseño de organismo electoral. Esa es una muy buena alternativa, pienso yo, ir despartidizando el tribunal y logrando que se convierta en un ente verdaderamente jurisdiccional. Otra alternativa puede ser separar las funciones del tribunal, como más de alguna vez se ha dicho, y que el tribunal que administra elecciones, que hace elecciones, ahí estén los partidos, pero que un órgano independiente juzgue eso y separar la función jurisdiccional. Otra pudiera ser, como ocurre en México, separar las funciones y que la Corte Suprema de Justicia en un tribunal especial o en una sala especial sea quien verifique la legalidad. Hay diferentes mecanismos, pero lo que para mí está claro que el diseño posacuerdo de paz está agotado. Magistrado, muy brevemente, porque tenemos que seguir avanzando en otros puntos de la entrevista, no nos ha quedado del todo claro cómo se va a capacitar a esas personas y cómo se van a elegir a las personas dentro de las mesas. Muy breve, por favor, ¿cómo se va a hacer esos dos procesos? La capacitación, parte del personal eran 600 capacitadores que estamos pensando que se distribuyen en todo el país y tengan la capacidad de ir a los diferentes municipios a capacitar, pero esperamos también apoyarnos con una capacitación virtual, la cual estamos pronto a lograr firmar un convenio con el PNUD que nos va a financiar el tema capacitación y hacer una plataforma virtual de tal suerte que los ciudadanos, cualquiera que quiera hacer un voluntariado, pueda inscribirse, no solo los propuestos por los partidos, y abrir el espacio para que podamos multiplicar la capacidad de capacitación y que posteriormente en una o dos sesiones presenciales pueda complementarse y ser acreditado, incluyendo los de los partidos políticos, que también puede hacer. Y todavía hay una tercera forma de hacer llegar personas, que es en un sorteo que podamos hacer al padrón. Esta es la forma en que esperamos poder tener la capacidad de multiplicar a las personas y la capacitación. Muy brevemente, antes de pasar a Karen, usted a lo largo de la entrevista ha venido diciendo tenemos muchas opciones, vamos a manejar esta opción, tal otra, pero ¿cuándo se establece la fecha límite para dejar de contemplar opciones y comenzar a ver una propuesta definitiva? Porque pareciera que nos puede llegar 2018 contemplando opciones. Sí, lo que pasa es que las vamos a tener de afinar las opciones cuando hayamos hecho el análisis presupuestario y hayamos determinado en qué rubros tenemos y en qué rubros no tenemos. ¿Hay fechas? La fecha, nosotros estamos para finales de la próxima semana, este viernes 12, creo que es viernes 12, sí, viernes 12, empezamos nosotros el seminario de análisis. Ese es el tiempo que le hemos dado a nuestro gerente para que hagan sus ajustes, vean las alternativas técnicas que tenemos y nos vamos a sentar a partir del viernes hasta terminar, en una encerrona hasta terminar, probablemente el lunes 15 o martes 16, afinando ya el presupuesto y poder decir, con este diseño nos vamos.
Bueno, con el tiempo avanzando, también tenemos que recordar que en julio de 2016 la Sala de lo Constitucional también sentenció que la elección de los diputados suplentes para el periodo actual, el periodo que va desde el año 2015 al 2018, era ilegal porque los diputados suplentes no fueron elegidos de forma directa. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, recordemos, exhortaba al Tribunal Supremo Electoral a preparar un mecanismo de voto directo también para la elección de los suplentes que se tiene que hacer en el próximo año, en el 2018. El Tribunal Supremo Electoral ya está preparado para incorporar esta modificación, voto directo por diputados suplentes. El Tribunal Supremo Electoral en este tema sigue una reforma que hizo la Asamblea Legislativa. Fíjese que la Asamblea Legislativa, antes de la sentencia de la Sala, reforma la ley e introduce el nombre del suplente en la papeleta, acompañado de la foto del propietario, el partido político y el nombre del suplente. Esa es una reforma que introduce la Asamblea Legislativa. Posteriormente viene esta sentencia de la Sala que dice, miren, los diputados suplentes no fueron bien electos, pero no se refiere a esta reforma. O sea, deja vigente la reforma. Por lo tanto, si la Sala no dijo nada en relación a la reforma, se entiende de que sigue vigente, porque si declara inconstitucional el procedimiento, lógicamente hubiera tenido que declarar inconstitucional esa reforma, pero no lo hizo. Entonces, a este momento, lo que legalmente corresponde es incorporar el nombre del suplente a la papeleta, pero hay que aclarar, todavía hay pendiente, creo que 2 sentencias de la Sala que se refieren a este tema, en los cuales la Sala pudiera modificar su posición y decirnos, mire, esa reforma del nombre no es procedente, sino que incorporen la foto o hagan otra papeleta. Entonces, pero si la Sala no lo dice, lo que el tribunal ha planificado es incorporar, tal como está en la ley, incorporar el nombre del suplente a la papeleta. Por aquello mismo de los tiempos que nos apremian, magistrado, está establecido que el Tribunal Supremo Electoral emitirá comunicación con la Sala para que le establezca una fecha límite para emitir cualquier otro tipo de jurisprudencia que no altere el desarrollo normal de las elecciones. La Asamblea Legislativa reformó la ley y estableció que un año antes de las elecciones no pueden haber modificaciones, pero desde luego es una norma de carácter secundario. Si hay una disposición constitucional que la Sala considere que ha sido violado, está en su libertad. O sea, no podemos limitar a la Sala que pueda establecer un mecanismo. Ahora, también hay que decirlo, la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Y una vez el Tribunal Supremo Electoral convoca elecciones y emite ese decreto que se publique en el Diario Oficial, lo que está diciendo el tribunal es al pueblo salvadoreño, a la población votante, vamos en tal fecha a elegir a tales ciudadanos con estas reglas. Ahí ese momento se pone el candado y no deberían de cambiarse las reglas. Bien, magistrado, otro de los cambios o otro de los procesos más importantes de esta etapa de transición, como usted la ha llamado, es que también ha entrado en vigencia la ley de partidos políticos, que manda a que dentro de estos institutos se celebren elecciones internas. Hay que decir que la ley da bastante libertad a los partidos políticos para que organicen y diseñen su proceso de elecciones internas. Pero, por ejemplo, ya hemos tenido algunos comentarios o algunos pronunciamientos de políticos en funciones. Por ejemplo, el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, escribió hace un par de meses en su cuenta de Twitter que, por ejemplo, ya el secretario general del FMLN, Medardo González, lo había ratificado como candidato para los comicios del 2018. ¿Usted cómo valora estas declaraciones? Además, hay otros personajes dentro de los partidos políticos que, a pesar de que se tienen que celebrar las internas, ya se perfilan como los candidatos para las alcaldías o candidatos incluso para las elecciones presidenciales. ¿Qué puede hacer el Tribunal Supremo Electoral para regular estos procesos internos dentro de los partidos? Sí, aplicar la ley de partidos, aplicar no solo la ley, sino que el espíritu de la ley de partidos, porque el espíritu es desarrollar la democracia interna. Entonces, es cierto que por primera vez lo vamos a hacer y es una experiencia nueva, tanto para los partidos como para el mismo Tribunal Supremo Electoral. Nosotros ya hemos sostenido reuniones con los equipos jurídicos de los partidos, que con los mismos secretarios generales, para conversar alrededor de las internas, y les hemos señalado y los hemos dicho públicamente que no se podrá inscribir un candidato si no es producto de una decisión interna de las bases del partido.
Y para eso nos tienen que presentar cierto tipo de documentación que nos compruebe a nosotros que existió esa interna, esa elección, y que obtuvo tal resultado y que el candidato que presenta sus documentos es quien fue electo por los votantes internos afiliados al partido. Usted tiene razón, el diseño, esta configuración legislativa lleva a internas de los partidos. Internas quiere decir que es adentro del partido que se hace una elección. Distinto en otros países que lo que existe son primarias, que primarias son más abiertas, en donde el organismo electoral decide y lleva adelante los procesos. Aquí son internas. ¿La incidencia del Tribunal Supremo Electoral sobre las internas, cuán alta es? Es revisar los documentos de los candidatos en los cuales se nos debe que comprobar que existió esa elección. Si usted me pone el ejemplo del alcalde de San Miguel, y si él llega con una nota que Medardo González lo está ratificando como candidato, simplemente no lo vamos a inscribir. Sin embargo, es insuficiente atenerse solo a algo procedimental, como usted está mencionando, los magistrados, porque nos dice, si nos presentan la documentación que acredite que fue producto de una interna, será inscrito. Sí. Pero ¿qué pasa si esa interna fue realizada con un padrón electoral hecho por los partidos políticos a medida e interés de poner a sus candidatos? Es decir, tendríamos que ir más a fondo. O con procesos de candidaturas únicas. En las contralorías. Bueno, las candidaturas únicas es posible, pero tiene que haber elección. ¿Y qué pasa? O sea, las bases tienen que apoyar. Ahora, lo que también ocurre es que el control del tribunal en relación a las primarias va a ser a posteriori, porque está habilitada la posibilidad que cualquier afiliado que diga que fue excluido ilegalmente del padrón, que diga de que lo excluyeron indebidamente como candidato, o que diga que no hubo internas, el tribunal va a tener que darle trámite a esos reclamos, va a tener que investigar, y si efectivamente no ocurre eso, simplemente no vamos a inscribir la candidatura. Muy brevemente, magistrado, y esa es una pregunta importante en el contexto también en el que nos ubicamos, no solo en El Salvador, sino que en el mundo. Mucha gente ahora ve con mucho recelo y escepticismo participar en la política. Muchos jóvenes ahora van a ser la primera vez que votan, han emitido su DUI, y en el histórico, conforme pasan los años, menos jóvenes votan. Sí. Eso se ha comprobado. ¿Cómo va a ser el Tribunal Supremo Electoral o cuál es el gancho que tienen pensado para que en su campaña atraigan a que se fortalezca la democracia con mayor voto en este contexto? Está planificado una campaña publicitaria dirigida a los jóvenes para fomentar el voto joven, para que participen los jóvenes. Espero que no haya sido de la parte de publicidad que nos quitó el Ministerio de Hacienda y que lo ratificó. Por cierto, hay que decirlo, todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa votaron por los 25 millones. O sea, nos quedamos sin defensa ahí en la Asamblea Legislativa producto de los partidos políticos, pero sí está pensado hacer campaña directa. De hecho, el Registro Nacional de las Personas Naturales, a través de la empresa que emite el DUI, Milbauer, ya comenzó con una campaña un poco tibia, pero ha comenzado a fomentar el voto del joven, a tener presente que si usted va a cumplir años en tal fecha, saque su DUI. Entonces, sí tenemos que llegar de alguna manera a los jóvenes, no solo con las campañas publicitarias directas, abiertas, sino que también tenemos equipos. Claro. Llega un momento en que nosotros mandamos a todo el país a las personas que van a atender las consultas, a dónde van a votar, y ahí también se hace un ejercicio para fomentar a los jóvenes. Algunas veces se ha llegado a los colegios, se ha llegado a las universidades. Mecanismos como esos, a falta de dinero, los tenemos que buscar. Esas son las otras alternativas que a veces dan en el camino, y si no se tiene dinero, habrá que buscarlas también. Muy bien. Bien, magistrado, también queremos contarle que esta semana realizamos una encuesta en Twitter y le preguntábamos a las personas que participaron en encuestas sobre los desafíos, el mayor de los desafíos que tenía el Tribunal Supremo Electoral. Y más de la mitad de los encuestados contestaron que el mayor desafío era ganar o generar más credibilidad. Bien, magistrado, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos estado conversando con el magistrado Miguel Cardosa del Tribunal Supremo Electoral y lo despedimos a él, pero nosotros ya volvemos con más de Focos. Ya continuamos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo.
Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras en cuota especial de $55.49 y recibe gratis una alisadora más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obséquiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas en cuota especial de $17.80. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Buenas noches, continuamos en Focos. Esta noche en Reflejos conoceremos el perfil del padre Vidal Rivas. Este sacerdote migró hace 19 años a Estados Unidos y ahora forma parte de una iglesia episcopal, la Iglesia San Mateo en Maryland. Desde este lugar, él da acogida a inmigrantes que están en riesgo de ser deportados desde los Estados Unidos. Hoy conocemos su historia en el siguiente segmento. Veamos. Fui, ¿cómo se llama? Cuando yo trabajaba en Santa María Ostuma, en 94, a mí me quitaron un carro, la delincuencia organizada, el narcotráfico. El carro de la parroquia estaba apenas un mes de haberse comprado, que lo había donado a Alemania, un carro de esos Toyotas Hilux, y yo lo denuncié. Yo estuve casi para 3 horas con una ametralladora en la cabeza en San Salvador. Entonces, cuando yo denuncié, los que me robaron el carro y eran grupos de poder, tenían 60 carros que le decomisaron a ellos por la denuncia que yo hice. Entonces comenzaron una persecución contra mi persona. Entonces eso fue el 95 y debido a eso mismo yo decidí emigrar porque se me disparó en una ocasión el 96 por los planes de Randero y otra vez por el Colegio Santa Cecilia en El Salvador, en Santa Tecla. Entonces decidí yo, bueno, mi vida aquí en El Salvador no va para ninguna parte, mejor yo prefiero buscar otro rumbo y vine a los Estados Unidos y hablé con un obispo de la iglesia romana, Álvaro Corrada, de la iglesia de la arquidiócesis de Washington, y él dijo, mira, tienes que regresar a El Salvador a seguir trabajando con mayor cuidado mientras nosotros tramitamos todos tus documentos. Entonces yo regresé a la catedral de Zacatecoluca y estando ahí fue que ellos tramitaron mis documentos y ya en julio del 98 me trajeron a los Estados Unidos. Pero fue muy interesante para mí ese cambio y me siento muy a gusto, me siento muy feliz. Incluso la parroquia en la que hoy trabajo tiene un liderazgo y es reconocida por muchas organizaciones, muchas personas. Y ya incluso tenemos el 70% de la población de la parroquia es latina. Ya somos casi una parroquia latina. Los cambios, tiene 3 misas en español y solamente hay una en inglés. Yo como sacerdote inicié en este país el 2001 la petición del TPS, que estando yo en la iglesia de San Gabriel en Washington, y hoy nuevamente estamos apoyando todas las causas justas. Y estuvimos en la marcha del 1 de mayo y espero yo que ponerme más de lleno. También esta parroquia está liderando el proceso de lo que son las iglesias santuario. Incluso nosotros estamos como una iglesia santuario en San Mateo y yo estoy en el movimiento de lo que es iglesias santuarios y eso implica tener varias reuniones durante el mes para ir viendo cómo va tomando esta modalidad de lo que es una iglesia santuario. Pues en torno a la impunidad es que hay corrupción todavía y que hay grandes intereses de por medio, tanto de países fuertes que estuvieron apoyando a El Salvador en el tiempo de la guerra, como hoy todavía esa gente poderosa, fuerte, que maneja la argolla del poder, está todavía manejando los hilos del poder. Entonces no le conviene en ningún momento que esto llegue a claridad. Y como lo dijo en su momento, antes que llegara a la presidencia el FMLN, se dijo, no, es que eso fue tiempo del pasado, en tiempo de la amnistía, y eso ya no hay que tocarlo, un tema escabroso, ¿va?
aquí lo que da vergüenza es que no hay justicia. O sea, simplemente, si hubiera justicia, eso se hace a un lado inmediatamente y se hace ley para poner un precedente de que El Salvador es un país justo, pero no lo tenemos. Nosotros tenemos un espíritu de mucho dinamismo y de mucho arranque, y donde quiera que estemos, la gente nos ha conocido por trabajadores y por honestos. Hagamos las cosas bien y las cosas nos van a salir bien. Nunca tengamos miedo, seamos seguros de nosotros mismos y no olvidemos que Dios está con nosotros. Venimos de una patria donde se llama El Salvador del mundo está con nosotros. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale una refrigeradora LG de 12 pies en cuota especial de $28.99 y recibe gratis una licuadora Whitmer. O sorpréndela con una elegante sala Alaska en cuota especial de $49.68. Y por tu compra obtén gratis un chinero con espacio para microondas. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Periodista, ensayista, novelista y luchador social. Estamos hablando de Roque Dalton. Esta noche en Focos queremos presentarles un poco de su vida, pero también queremos invitarlos para que visiten el MUPI, donde podrán conocer más de este emblemático personaje salvadoreño. Que lo disfruten, esto es Retratos. Nació en San Salvador el 14 de mayo de 1935, hijo de la enfermera María García y del inmigrante estadounidense Winald Dalton. Roque, poeta, periodista, ensayista, novelista, el fruto de su pensamiento agitó su corazón joven y la pluma en su mano no dejó jamás de inspirarle. Los amigos eran parte de su alegría y de su volcán convertido en palabra. Cursa estudios de Derecho en Chile, donde estudia marxismo. Retorna y a los 19 años se casa con Aida Cañas, madre de sus 3 hijos, Roque, Juan José y Jorge. En 1956 fundó el Círculo Literario Universitario en la Universidad de El Salvador junto al poeta guatemalteco Otto René Castillo. Devoraba libros, escribía poesía en servilletas a toda hora, como si el tiempo se acabara. El conocimiento era su búsqueda. En 1957, Roque viaja a Moscú, invitado al Festival de la Juventud. Por sus ideas políticas, fue encarcelado varias veces y condenado al exilio. Primero vive en Checoslovaquia, junto a su familia. En 1969 ganó el premio de Casa de las Américas por el libro Taberna y otros lugares. En 1973, en plena madurez creativa, regresa clandestinamente al país bajo el seudónimo de Julio Dreyfus Marín para integrarse al Ejército Revolucionario del Pueblo, cuya dirigencia por divergencias políticas le da muerte el 10 de mayo de 1975. El Museo de la Palabra y la Imagen ha realizado exposiciones itinerantes sobre la vida y obra de Roque Dalton, así como ha dedicado una edición monográfica de la revista Trasmayo. La Palabra del Volcán fue una de esas exhibiciones sobre la obra de Roque. El surco de tu memoria pervive en nuestros pueblos. Roque Dalton, como tormenta tocando la raíz de los volcanes, desvelo de semilla, anunciando nuevas utopías.
Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Bueno, y aquí terminamos con un programa más de Focos. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a través de nuestra transmisión en televisión o siguiendo a través de nuestras redes sociales. Así es, Karen, Alberto, este día hemos tenido un programa muy completo, con mucha información relevante. Específicamente hemos abordado los desafíos que tendrá el Tribunal Supremo Electoral de cara a la organización de las elecciones en 2018. Esperamos que en los próximos meses estos desafíos puedan ser resueltos por las autoridades y también nosotros seguiremos abordando el tema desde Focos. Bueno, y en Zoom tuvimos a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, con un análisis muy actualizado de la compleja situación venezolana. Y al mismo tiempo hablamos de los desafíos que tiene El Salvador en materia de derechos humanos, en particular el tema de la violencia, de los homicidios, pero también el debate complejo sobre la importancia de la despenalización del aborto, sobre todo considerando aquellos casos extremos. Creo que ha sido un programa de mucho contenido esta noche. Bueno, derechos humanos en El Salvador y la región, actualizaciones de cara al próximo año, que es año electoral, también actualizaciones desde Estados Unidos, un poco de información cultural y de memoria histórica, también con la presentación que hicimos de Roque Dalton. Todos estos temas los pueden encontrar en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Visítennos en nuestras redes sociales a través de la cuenta en Twitter, @FocosTV. Exactamente, y también en nuestro sitio web, focostv.com. Ha sido un gusto poder estar con ustedes esta noche. Muchas gracias.